palabra de mi Señor. Qué bueno es el Señor, hermanos, de poder estar aquí en la casa del Señor en esta hermosa mañana. Una mañana muy calurosa, pero qué bueno. He apartado el tiempo para poder estar aquí una vez más en la casa del Señor. Le damos la bienvenida a los hermanos, amigos que nos visitan por primera vez, o a los hermanos que nos ven también por las redes sociales. Dios les bendiga más. Segunda de Reyes, capítulo 7. Segunda de Reyes, capítulo 7. Vamos a leer unos versos muy conocidos. Segundo libro de Reyes, capítulo 7, del verso 1 en adelante. Cuando usted haya encontrado, puede glorificar al Señor. ¿Lo tenemos? Segundo libro de Reyes, capítulo 7, del verso 1 en adelante. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo, y 2 seas de cebada un siclo. A la puerta de Samaria, y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ellos. Puede tomar su asiento. Leeré en la versión actual. Dice: Eliseo respondió: pon atención al mensaje de Dios. Mañana a esta hora, a la entrada de la ciudad de Samaria, con una moneda de plata se podrá comprar 3 kilos de harina o 6 kilos de cebada. El hombre del rey le dijo: esto no sucederá ni aunque Dios abra la ventana de los cielos. El profeta le contestó: tú lo vas a ver con tus propios ojos, pero de eso no comerás nada. El tema de esta mañana es: mañana será mejor. Mañana será mejor. Ese es el tema de esta mañana. Mañana será mejor. Nos encontramos, hermanos, con esta historia bíblica en la cual pues nos encontramos en el reinado de Joram. La Biblia nos habla acerca que en este tiempo de este libro segundo y primer de Reyes, nos habla acerca de la monarquía, el tiempo de los reyes, en el cual pues hubo mucho protagonismo también el pueblo del Señor, dado de que tenía varios enemigos, y entre esos enemigos estaban los filisteos, estaban los amonitas, y entre ellos, hermanos, habían otros más. Entonces nos encontramos con este relato que un capítulo anterior nos viene redactando el escritor, que hay una cierta situación en el pueblo de Israel, dado de que Samaria en ese momento es sitiada, ya que el reinado o el reino de Siria llegó y los acorraló a todos, ya que era una de las muchas tácticas que los reinados de ese tiempo tenían. Y este era el caso, que había sido sitiada Samaria, las puertas habían sido cerradas, nadie podía salir, nadie podía entrar. Y todo esto vino a traer que en este pueblo que estaba siendo sitiado tuviera una grave situación. Y es que al principio de los días todo parecía normal, todo parecía que todo marchaba bien. Pero según fue pasando el tiempo, aquellos que habían guardado los granos en aquellos grandes
almacenaje donde lo tenían, eso se fue acabando. Se fue acabando, hasta llegar al punto donde la Biblia registra que tales situaciones se comenzaron a dar. Tanto que el capítulo 6 dice de que se empezó a vender la cabeza de un burro en un precio tan alto que valía 80 monedas de platas. Eso valía una cabeza de un burro. Tanto que la gente estaba tan desesperada por comer, pues que se estaban comiendo los burros también. No sé si usted alguna vez ha comido burro, pero yo creo que no se comen. Pero era tanta la situación, el hambre que estaban pasando, no se estaba vendiendo una pierna, una cadera, sino que la cabeza estaban vendiendo en 80 monedas de plata. Para que se dé cuenta, era tanta la escasez, el hambre, que la gente estaba pagando un precio tan alto por una cabeza de un burro. Y no tanto eso, se estaba vendiendo también un cuarto de litro, un puñado de estiércol de paloma por un precio también muy alto. En ese momento, hermanos, todo esto se estaba dando porque la escasez de alimento estaba crítica. Y todo esto hace, hermanos, de que toda la gente comience a tener una cierta aflicción. Porque ahora no solamente se están comiendo las cabezas de los burros, no se están comiendo el estiércol de paloma, sino que también la Biblia registra que habían un pacto entre dos mujeres. Y es que el hambre era tan grave que el pacto que ellos habían hecho era de que se iban a comer primero el hijo de tal persona. Y ahora el problema era que ya se habían comido al primer hijo. Y el problema era que la otra, que tenía todavía vivo el hijo, no quería ceder a ese pacto. Quiere decir, hermanos, de que estaba en tal situación crítica que hasta se estaban convirtiendo en caníbales. Se estaban comiendo entre ellos mismos, porque no podían salir a comprar, no podían venir los mercaderes a esta ciudad, sino que todo esto se estaba dando. Un momento muy crítico en este reinado, en este reinado de Jorán. Entonces, cuando Jorán, hermanos, cuando el rey está pasando por cierto lugar, esta mujer exclamó y pidió ayuda. Y la ayuda de que ella era que la salvara, que tuviera misericordia. Porque aquella mujer pues ahora le tocaba ceder lo que era a su hijo. Entonces aquel rey, hermano, rasgó sus vestiduras y dijo: ¿acaso soy Dios yo? ¿Acaso soy Dios para socorrerte, para ayudarte? Porque el mismo rey estaba viviendo esos tiempos difíciles. Y eso nos dice, hermanos, de que en la vida siempre habrán momentos difíciles, habrán momentos malos, momentos en los cuales se pensará que no saldremos de eso. Y por eso es que se ha hecho bien popular aquel refrán o aquel dicho, que no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Y eso se ha hecho tan popular, hermano, porque todos en esta vida, como repito, siempre pasaremos momentos malos, momentos críticos, días, temporadas, en los cuales trataremos de buscar algo nuevo. Buscaremos quizás un respiro. Si usted se da cuenta, hermanos, las tormentas no duran para siempre. Puede durar un par de horas, como la que cayó ahora en la madrugada, que parecía, hermanos, de que todos los árboles se iban a caer con estruendos y todo. Se pensó quizás se iban a ir algunas láminas de su casa o qué sé yo. Pero eso solamente duró un momento. Y nos encontramos que el Salmo 35 dice: porque un momento será su ira, pero su favor durará toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Todas estas personas que estaban siendo sitiadas, hermano, estaban pasando un mal momento.
Un mal momento, hermanos, donde ya no había que comer. Y no hay cosa que a mí me aflige, hermanos, es no hallar que comer. Sí. Porque usted sabe, hermanos, que cuando uno tiene hambre, a algunos les duele la cabeza, otros pierden el control, otros se enojan y hay un caos, hermanos, en medio de la escasez. Pero mientras usted, hermano, puede estar en su casa, y eso me contaba el muchacho que me corta el cabello, él me dice, cuando empezó la pandemia, me dice, nosotros estábamos contentos en la casa, me dice, porque había comida, me dice. En la nevera había comida. Pero ¿sabe cuál fue? Me dice, lo terrible, me dice, cuando se nos empezó a acabar todo, me dice. Empezamos a afligirnos y empezamos a pensar de que cómo íbamos a comer si no podíamos salir, y si salíamos nos multaban. Entonces me decía él, todo fue un caos. Y creo, hermanos, de que aquellos que, porque la mayoría, todos hermanos aquí estuvieron por un momento en cautiverio, que no podían salir, que no podían hacer nada. Pues yo, gracias a Dios, no pasé eso, sino que me tocaba ir a trabajar siempre, salir todos los días. Pero pienso que para aquellos que estuvieron cautivos, hermano, por un buen tiempo en sus casas, y cuando se dieron cuenta que ya los frijoles estaban terminando, cuando vio aquel saco que empezó a bajar y a menguar, eso trajo una aflicción. Entonces, ahora ustedes van a entender cómo este pueblo de Israel, cuando están siendo sitiados, qué aflicción, los padres, las madres, qué aflicción no han de haber pasado. Entonces todo esto, hermano, trae que la gente, hermano, comience a hacer cosas indebidas. Pero la Biblia dice de que en medio de todas estas personas estaba el profeta Eliseo. Y es que el profeta Eliseo, hermano, da una profecía. Y es que la profecía era de que al día siguiente todo iba a cambiar. Todo iba a cambiar. Pero cuando él da esa profecía, hay una persona cercana, muy cercana al rey, y es que él, con su sarcasmo, él dice, ¿acaso Dios va a abrir ventanas de los cielos? ¿Acaso Dios va a abrir ventanas para que podamos comer? El profeta de Dios le dijo, tú lo verás, le dice, tú lo vas a ver, pero no vas a comer de ello, sino de que vas a morir. Entonces, hermanos, la Biblia nos dice de que al día siguiente, hermano, las cosas cambiaron. Solo, hermano, tuvo que esperar 24 horas para que las cosas cambiaran. Y es por eso que mañana será mejor. En ese momento, hermanos, pensemos que a las 7 de la mañana hay un caos. Y al día siguiente, hermano, de la misma hora, ahora iba a ser todo diferente. Las puertas, hermanos, iban a ser abiertas. La bendición iba a venir. Y todo aquello que había sido para las personas una aflicción, un momento malo, iba a cambiar. Pero todo esto, hermano, nos lleva a pensar, y es que lo dividí, y es que hay tiempos difíciles, pero también la incredulidad hace que muchas veces las personas no obtengan lo prometido y saber esperar en la promesa de Dios. Entonces, ¿qué hacer en los tiempos difíciles? En los tiempos difíciles, hermano, es que no debemos perder la calma. Dios le dijo a Israel, estad quietos, y verán la gloria que yo voy a mostrar. Entonces Dios, hermano, espera que las personas estén quietas. Una de las cosas que se les dan, hermanos, unos consejos que les dan a los salvavidas, cuando las personas se están ahogando, es que dejen que casi se ahoguen. Porque si en ese momento ellos van de una manada, lo pueden incluso a dejar inconsciente. Y es por eso que usted ve, hermano, que los salvavidas llegan, hermano, pero hacen que las personas pues estén cansadas ya. Entonces hay momentos en la vida que uno no tiene que hacer nada.
Usted lo único que tiene que es estar quieto, no moverse. Pero ese es el problema. El problema es de que la gente comienza a alarmarse. Comienza a alarmarse tanto al punto, hermanos, de que llega un momento en que la persona no está pensando con exactitud, sino solamente se está llevando por ese mal momento. La persona cree que nunca va a salir de esa situación, pero lo que Dios quiere es que la persona esté en su juicio cabal. Entonces, porque esto es lo que le pasó al pueblo de Israel, que perdieron, hermano, la cordura y ahora se estaban comiendo hasta las cabezas de burro, el estiércol de paloma, porque ellos creían de que eso iba a durar para siempre. Pero en estos momentos, como decía, se debe de guardar esa calma de saber, hermano, de que Dios va a responder. Pero en medio, hermano, de esa turbulencia, en medio de todo ese caos, es donde la incredulidad, hermano, crece aún más. Porque cuando la promesa de Dios viene, la incredulidad, hermano, dice: esto es algo esto es algo nuevo y no puede ser verdad. La incredulidad dice: esto es algo repentino y no puede ser verdad. La incredulidad dice: no hay forma de que esto se pueda lograr. La incredulidad dice: solo hay una manera en la que Dios puede obrar. La incredulidad dice: incluso si Dios hace algo, no será suficiente. Porque la gente comienza a cuestionar y decir: ¿y cómo Dios me va a sacar de esto? Porque la gente cree que Dios es como nosotros, pero no. Dios tiene multiformas de operar. Dios nunca va a hacer lo mismo que hizo ayer. Dios siempre va a tener una manera, una forma de cómo hacer las cosas. Pero la incredulidad, hermano, comienza a cuestionar y decir: ¿cómo Dios me va a sacar de esto? ¿Cómo Dios me va a sacar de esto? Y la gente se pregunta y dice: ¿cómo yo voy a pagar esa deuda que tengo? Ahí solamente que ese carro de zarzaprosas de vuelta y me caigan unas cuantas bolsas en mi mano. Eso es lo que la incredulidad dice. Comienza a cuestionar y decir: ahí solamente que vaya allá y me ponga y les pida a un par de personas voluntariamente. Pero entonces la gente comienza a cuestionarse y decir: ¿cómo es posible si el doctor ya me dijo que me voy a morir de esto? Así que de eso voy a morir. Entonces, ¿por qué? Porque la gente cree de que la medicina, porque ya llegó hasta un punto, eso hasta ahí ya quedó. Pero es porque la incredulidad, hermano, llega a la persona. Y eso es lo que debemos de cuidarnos, de la incredulidad. Porque eso hace que la persona, hermanos, no tenga la confianza en Dios. Y eso hace de que las personas se vayan mejor. ¿Para qué voy a estar sentado aquí esperando? Y la gente cree, hermano, de que porque ya lleva un par de días, semanas o años, eso ya bastó, ya basta. Y es por eso que la mayoría, si usted le pregunta y dice: ¿y hermano, por qué ya no fue a la iglesia? Le digo: no, hermano, es que la verdad es que me fue mal. Pero ya vamos a ver de que para recibir lo que Dios tiene preparado, uno debe de mantenerse en el lugar correcto. En el lugar correcto para poder obtener lo prometido. Entonces, hermano, esa incredulidad llevó, hermano, a muchos a no creer en Jesús. La Biblia nos dice en Mateo capítulo 13, 58, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. ¿Por qué no hizo milagros Jesús en esa región? Por la incredulidad de ellos. No es que Dios ha perdido su poder. Las cosas no suceden muchas veces por falta, hermano, de creer, de fe. Porque la incredulidad, hermano, ha tomado posesión de la persona y eso hace de que las cosas no sucedan. Hay gente que dice: no, me voy a tomar esta pastilla, además que nada va a suceder. Y no sucede nada, porque ya lo declaró.
Porque si usted se da cuenta que este confidente que está cerca del rey, él no solo lo pensó, sino que él lo dijo. Y la Biblia dice que el poder, hermano, está en lo que nosotros decimos, en lo que nosotros afirmamos. ¿Y qué es lo que dijo aquel? ¿Cómo Dios va a hacer esto? Y eso es lo que muchas veces la gente dice. No solamente se queda con el pensamiento, sino que lo ejecuta. Y dice, no, hermano, no, ¿cómo va a creer que va a suceder esto? ¿Cómo va a creer que mi esposo va a cambiar si ese hombre así nació y así va a morir? Pero eso es lo que la persona está declarando, diciendo, no, esa persona no tiene, mi hijo no tiene remedio. Pero cuando hay alguien, hermano, que sí cree, hermanos, quizás el pensamiento puede venir la duda, pero no se deja manipular por eso, sino de que la persona, hermano, se mantiene en su convicción. En su convicción. No deja, hermanos, que la incredulidad, hermanos, le robe lo prometido. La Biblia nos dice, hermanos, acerca de las promesas. La Biblia nos habla infinidades, hermanos, que Dios tiene tantas promesas, para su pueblo. Y es que en la Biblia nos encontramos con un hombre que recibió una promesa. Y su nombre era Simeón. La promesa que a él se le dio fue que él no iba a morir sin antes ver al Mesías. El hombre, hermano, ya era un anciano, estando en el templo esperando. No sé cuántas décadas tenía este hombre, hermano. No sé cuántas décadas tenía este hombre, pero ya era un anciano. También ahí mismo, en ese relato que nos encontramos en Lucas 2:25-26, nos habla también de otra anciana, que ahí estaban, hermano, esperando una promesa. ¿Se cumplió esa promesa? Claro que se cumplió. Pero ahora yo quiero especular de las personas, hermanos, que se dieron cuenta de la promesa que se le había dado a este hombre. Algunos de ellos pienso que se burlaban y pienso que decían, no, este Simeón ya está más para allá que para acá. Pero porque tenía una promesa y él, hermano, no se dejó llevar por la incredulidad. Él, hermano, vio al Mesías. Él vio a Jesús. Cuando entró al templo, vio a sus padres, vio al niño Jesús. Entonces, él dijo, ahora ya puedo morir en paz. Porque la promesa, hermano, que se le dio se cumplió. Entonces, usted debe de creer lo que Dios le ha prometido. Porque muchas veces, hermano, todos aquí presentes tenemos una promesa que Dios nos las ha dado a través de su escritura. Y muchas veces Dios ha usado a alguien para decirle, yo te voy a dar esto y aquello y lo otro. Pero porque el tiempo ha pasado, la gente dice, no, quizás eso fue una farsa, una gran mentira de la que se me dio. Pero si usted agarra esa promesa y si usted, hermano, no ha muerto todavía, eso se puede cumplir. Si usted cree que está más viejo que Simeón, ¿usted cree que está más viejo que Simeón? No creo. Entonces esa promesa se puede cumplir, pero esa promesa tiene, hermano, tener su cumplimiento estando usted en ese lugar. ¿Dónde estaba, hermano, Simeón cuando recibió esa promesa? En el templo, hermanos. ¿Dónde, hermano, recibió la promesa este confidente, hermano, del rey? A la puerta, hermanos, de la entrada de este dicho reino. Ahí estaba, hermano. Se cumplió el día siguiente, claro que sí. Él vio ver, hermano, que los 4 leprosos venían con las buenas nuevas, que allá había comida, que allá había oro, había plata, habían vestido, había todo. Pero esa promesa, hermano, la vio este hombre, la vio, dice, pero no degustó de ella. Porque la promesa de él era, hermano, de que él la iba a ver, pero no iba a degustar de ella. Entonces, para degustar, hermano, de lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas, usted tiene que creer. Usted tiene que creer, hermanos. Esto parece, hermano, de extraños o de loco, de creer algo que nunca hemos visto.
Parece ser, hermanos, algo extraño. Que seguimos promesas, hermanos, que nunca las hemos visto. Para mí, hermanos, Abraham tiene mis respetos. ¿Qué tipo ese? ¿Qué convicción, hermanos? Allá estaba con su familia bonita, todo allá con su padre. Pero un día se le apareció el Señor y le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela, porque te voy a dar una gran nación. ¿Qué promesas no le dio? Salió de ahí sin saber para dónde iba. Eso sí está raro. Qué bonito para aquellas personas que Dios nos ha dicho: te vas a ir para tal lugar y acá y ahí hasta. Así sí es bonito. Pero así como Abraham, hermano, que le diga a usted: andate, salí, está un poco difícil. Pero creyó a Dios. Dice la Biblia que sí. Claro que sí, él creyó. Entonces, hermanos, este Simeón recibe su promesa porque estaba en el templo. Hermanos, usted, hermanos, lo va a recibir aquí. Lo que Dios le ha prometido, usted lo va a recibir aquí. Pero se tiene que mantener en los caminos del Señor. Se tiene que mantener, hermano, en esta perseverancia con el Señor. Lo que la gente no quiere es estar perseverando, esperando, aguantando el tiempo del cumplimiento. Entonces lo que hacen es mejor se van. Y eso acontece, hermano, en muchas formas, en muchas maneras, donde Dios le ha prometido a la gente ciertas cosas y les ha dicho: no te muevas de aquí, no te vayas para allá, sino que aquí te lo voy a dar. Recuerdo, hermanos, que hace muchos años yo acababa de salir del instituto y pues yo trabajaba en el mercado. Y recuerdo, hermanos, de que llegó ese momento porque creo que tenía como 20 años. Y llegó ese momento a mi vida crucial y dije: ¿y ahora qué voy a hacer con mi vida? Pues ya salí del bachillerato y pues yo no quiero pasar todo el tiempo en el mercado ganando pues en ese momento una miseria. Yo quiero pues hacer mi hogar, yo quiero casarme, pero con este sueldo que tengo no me va a alcanzar. Entonces quizás Dios escuchó, de hecho sí, lo escuchó. Y un día, hermanos, pues venían unos profetas de allá de Nicaragua. Y recuerdo que ni me conocían. Y Dios me dio una promesa esa vez. Y el Señor me dijo: levanta las manos, me dijo, porque te voy a bendecir grandemente. Cuando se fueron, pasó el tiempo y yo decía: ¿cómo Dios me va a bendecir a mí? ¿Cómo Dios me va a bendecir si mi mamá trabaja en una maquila, mi papá es cobrador? ¿Y cómo esto va a suceder si pues no me han dado ni siquiera ninguna herencia? ¿Y cómo esto va a suceder? Y yo pensé, dije yo: bueno, quizás si entro a cierto lugar a trabajar, bien, quizás ahí sea una fuente. Yo pensando. Pasó el tiempo, hermanos, y al año, hermano, pues yo no sabía qué hacer con mi vida. Pues se me dio la oportunidad de poner un pequeño negocio ahí con una mesa de 1 metro, pequeñita. Y ahí comencé, hermano, mi travesía. Yo que me pongo ahí, hermanos, a las semanas, a los meses, yo vendía extremadamente, como no tiene idea. Vendía exagerado, ahí se me aglomeraba mucho ahí las personas. Llegó un momento que no necesitaba una mesa, necesitaba 2 mesas. Compré otra mesa y ahora las 2 mesas ya no aguantaban el pesor que les ponía. Se habían pandas así. Pero ¿sabe qué es lo bonito? Que cuando yo llegaba a la casa, sacaba el delantal y ahí vi la promesa de Dios. De esa manera. Ven, y yo sacaba el delantal y echaba todo el dinero en la cama y me ponía a contarlo. Tuve que esperar un largo tiempo para eso. Y yo dije: y la verdad que fue de lo que yo menos esperaba. Y luego, hermano, ya no me daba abasto ese pequeño negocio. Había un local enfrente.
Y yo dije, pero yo cómo voy a tener ese dinero. En ese momento eran $5,000. ¿Cómo yo voy a comprar ese si no lo tengo? Pues ahí estaba cerrado. Y un día la dueña del negocio dijo, se lo querían comprar. No, dijo, yo se lo voy a vender a Byron, dijo. Y yo dije, ¿cómo yo voy a hacer negocio con esta señora si yo no tengo dinero? Y me dijo, tome y ahí después me lo paga, me dice. Me pasé para ahí, hermano, y ahora estaba en un local. Lo que le quiero decir, hermano, es de que mañana va a ser mejor. Mañana va a ser mejor. Un día antes, hermano, estaba preocupado que todo ese porrazo de agua me caía a mí. Me estaba haciendo más moreno, casi negro ya de la soleada que me pegaba ahí. Pero Dios, hermano, al día siguiente estaba en un local. En un local estaba. Y le podría contar muchas cosas más. Pero lo que le quiero decir, cuando uno, hermanos, está, hermano, en el lugar que le corresponde, ahí Dios, hermano, va a dar la bendición. Usted no tiene que andar buscando allá lo que aquí se le va a dar. Si es para el Señor, déselas fuertes. Porque si estás en el lugar correcto, ahí estará la bendición. Solo está, hermano, que no se mueva. Y eso es lindo, hermano, ver las promesas cumplidas. A mí me encanta esto, pero lo que no me encanta es estar esperando. Es que eso, hermano, es impaciente a uno. Uno quiere que ya se cumpla, ver el cumplimiento, hermano, de todo eso. Pero se necesita, hermano, que usted se mantenga ahí, que usted esté quieto ahí, aguantando, hermanos, los grandes porrazos de agua, aguantando todas las sinvergüenzadas quizás que le hacen, los vituperios, pero manténgase ahí. Si Dios le ha prometido un buen trabajo, Dios se lo va a dar. Quizás ahora diga, hermano, yo aquí ya no quiero trabajar, y está desesperado. Y aguántese ahí, aguántese, porque mañana va a ser mejor. Mañana va a ser mejor, porque por la noche será el lloro, será el llanto, dice. Pero al día siguiente que viene, hermano, viene la felicidad, viene el gozo. Quizás algunos de ustedes ayer estuvieron con un gran dolor de cabeza, pero mírese ahora, está sano. Y quizás en este momento algunos están enfermos. Y solamente, hermano, comienzan a imaginar y decir, ¿cómo sería estar sano? ¿Cómo sería? Y se comienzan a imaginar cosas. Y eso es lo que dice, hermano, el Salmo 126. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Oiga, seremos como los que sueñan. ¿Cuántos sueñan aquí, hermanos? ¿Cuántos sueñan en grandes? Hermanos, a veces solo soñamos, solo nos imaginamos. Y usted dice, no, ya me imagino estar en mi casa, dice. Es bueno soñar. Quizás, hermano, en este momento solamente sea una imaginación o un pensamiento vano. Pero si Dios se lo ha dado, Él lo va a hacer. Porque lo que Dios promete, hermano, Él lo hace. Entonces, nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Me encanta eso, hermanos. Saber, hermanos, de que hay cosas, hermanos, que hemos llorado. Hemos derramado lágrimas a moco tendido, esperando que Dios cumpla su promesa. Pero ¿qué dice la Biblia? Su boca se llenará de risa. Su boca, hermanos, de alabanza. Entonces dirán las naciones. ¿Quiénes son las naciones? Son los vecinos, sus familiares, de decir, hey, ¿ya viste a aquel? ¿Cómo Dios lo ha bendecido? ¿Cómo Dios lo ha puesto en lugares altos, en lugares hermosos? Eso es, hermano. ¿Por qué? Porque Dios siempre quiere, hermano, llevarse la gloria a Él. Entonces usted debe de saber de que si ahora anda con zapatos rotos, mañana andará con buenos zapatos. Conozco a un hermano que hace un par de días, él pasó una gran, hermano, escasez. Una gran escasez. Y adivine cuántos pares de zapatos tiene ahora. 52 pares tiene. Y yo dije, tantas patas tiene para ponerse. 52 pares tiene.
Y yo sé, hermano, de que él fue una persona que pasó momentos bien difíciles. Incluso cuando él cuenta su testimonio llora. Pero imagínense, tiene 52. ¿Cuántos alguna vez anduvieron con zapatos rotos? No diga que no, porque pasamos, hermano, eso. Lo pasamos. Pasamos eso, hermano. Y ahora véase. ¿Por qué? Porque mañana será mejor. Quizás usted diga, no, hermano, yo ya no quiero andar a pata. Ya no quiero andar a pata, ya no quiero andar en buses. Hoy quiero una bicicleta, dice. Mañana Dios se la va a dar. Quizás ya no quiera andar en bicicleta. Porque eso, andar en bicicleta, hermano, es bueno para la salud, pero cuesta, la verdad que cuesta. Pero usted dice, no, mañana va a tener una motocicleta. Es lo que les digo. ¿No dicen amén? Mañana va a ser mejor. Quizás ahora solamente las ve por el internet, ahí viéndolo, pasándolo aquí, ya esta quiero, la otra, y esta no, esta sí, aquella así, este color y así. Pero mañana Dios se la puede dar. Quizás ahora usted diga, no, hermano, yo ya no quiero andar en moto. Viera qué mojada me pego, qué aguantada de agua me doy. Mañana Dios le puede dar un carro. Mañana Dios se lo puede dar. Dicen amén, hermanos. Conocí a un hermano en Estados Unidos que se hizo muy amigo mío. Él llegó, hermanos, como toda persona allá. Llegó, hermanos, él allá bien, como toda persona con su familia. Y él, hermano, pasaba días de frustraciones y me decía, hermano, yo quiero andar en carro, me decía. Yo quiero andar en esto, quiero andar en otro. Y yo le dije, basado en esta porción, mañana va a ser mejor, le dije. Mañana va a ser mejor. Pues un día, hermanos, apareció con una camioneta. Dios se la había dado. Dios se la había dado. Pero solo, hermanos, se necesitan que hayan personas que creen. Jesús les dijo, a aquella persona le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, le dice. Eso es lo que Dios nos dice. No les he dicho que si creen van a ver mi gloria. No te he dicho que hoy, que si estás alquilando, mañana, si a Dios le place, te puede dar una casa. Dios te la puede dar. Quizá usted, no, hermano, yo ya estoy cansado de vivir aquí. Dios te la puede dar. Dios, si te dio esa promesa, hermano, aférrate a esa promesa. Porque mañana va a ser mejor. Mañana vas a poder tener tu casa y la vas a poder amueblar, la vas a poder modificar como tú quieras. Porque Dios, hermano, así lo ha dicho. Pero se necesita, hermano, que hayan personas que crean. No solamente que digan como este confidente del rey. Ahí solamente que Dios abra las ventanas del cielo. Sí lo vio, hermano, pero no disgustó de todo eso. Entonces, hermanos, hay muchas personas que solamente están viendo que a otros se le están cumpliendo las promesas y solo están de mirones. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos no han creído. No tienen esa fe, esa certeza, hermanos. Esa convicción, hermano, de lo que no se ve. No tienen esa convicción de saber, hoy no hay nada en la refri, pero mañana va a haber tantos testimonios que hemos escuchado de personas, hermanos, que han contado. Recuerdo un hermano que me contó este testimonio y me dijo que pues él estaba en su casa y no había nada que comer. Entonces él dijo, vamos a hacer un ayuno, dijo. Y tipo 11 dice que aparecieron unos hermanos con un pollo guisado, dice. Tuvieron que entregar el ayuno para comer, dice. Entonces, a veces, hermanos, solamente hay que seguir esperando en Dios. ¿Tiene promesas? ¿Tiene promesas? Entonces sigue esperando. Porque mañana va a ser mejor. Mañana, hermano, va a ser de risa. Mañana va a estar en una acción de gracia diciéndole a todos los hermanos cuán grandes cosas Dios ha hecho con usted. Mañana usted lo va a decir. Mañana puede estar aquí pidiendo un tiempo, contando de las grandes cosas que Dios ha hecho en usted. Y va a decir que Dios sí cumple su promesa. Pero todo eso va a depender, hermano, que nosotros, hermano, nos mantengamos
en esta brecha. Nos mantengamos en este camino. No se vaya, no se desaliente, no se desanime, sino que cobre ánimos, porque las promesas del Señor mías son, dice la alabanza. Las promesas del Señor mías son. En la Biblia yo la leo y yo sé que son la verdad. Así que, hermanos, sigamos creyendo. Y aquellos hermanos que están por cumplirse sus promesas y aquellos que todavía no, pues hay que seguir esperando. Hay que seguir esperando, porque mañana va a ser mejor. Amén. Bien, hermanos, dejamos hasta aquí esta enseñanza. No sé si hay amigos en esta mañana. No sé si hay amigos en esta mañana que han venido y han escuchado el mensaje de Dios y se han dado cuenta que con Dios todas las cosas son mejor. Con Dios siempre todo va a ser mejor. Y no sé si este día usted quiere ser partícipe de esta bendición de tener a un padre, que le da lo prometido a su hijo. Dios te bendiga. No sé si hay alguien más que quiere entregar su vida al Señor, que quiere entregarle, y de saber de que si hoy está pasando un momento mal, pues Él va a convertir ese lamento en gozo. Pero si no lo hay, hermanos, vamos a orar por este joven que ha tomado esta decisión. Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por la vida de este joven, que tú le has dado el valor, Señor, para pasar al frente. Tú has visto, Señor, esa necesidad de tenerte a ti. Señor, en esta hora te pido que seas tú perdonando todos sus pecados, todas sus transgresiones, oh Dios. Seas tú, Padre, limpiando con tu sangre preciosa. Dios, escribe, Señor, su nombre en el libro de la vida, Señor. Dale fuerza, Señor, para que Él pueda, Señor, seguir este caminar contigo. Dale la fuerza, Señor, para vencer todas las acechanzas del enemigo. Dios, en el nombre de Jesús, te lo pedimos, Señor. Amén, Señor, y amén. Bien, hermano, pasamos al tiempo de los anuncios. Y uno de ellos es, hermanos, de que este lunes continúan pues las reuniones familiares. Lunes, viernes